¿Sabían que los seres humanos contamos con más de 600 músculos? Resulta que simplemente en el pie tenemos más de 100 músculos, ligamentos y tendones. La complejidad de la anatomía humana es una auténtica maravilla. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué pasa cuando algo no funciona bien con estos músculos? Cuando tenía 6 años me diagnosticaron distrofia muscular de Becker, una enfermedad hereditaria que debilita y atrofia los músculos esqueléticos de todo el cuerpo. Se trata de una enfermedad muy rara que se da en 3 a 6 de cada 100,000 varones y en el caso de las mujeres es aún más rara. Es una enfermedad que no tiene cura y los síntomas principales son dificultad para caminar, caídas frecuentes y con el paso del tiempo te va obligando a utilizar apoyos como bastones o incluso una silla de ruedas. Los tratamientos que existen hasta el momento buscan reducir el progreso de la enfermedad y ayudar a los pacientes a mantener una buena calidad de vida. Pero el día de hoy no les vengo a hablar de mi enfermedad, les vengo a hablar de la inclusión social, un valor con el que he vivido de la mano por muchos años, prácticamente desde que tengo memoria, y que considero muy importante y valioso para el bien común. De acuerdo a la Real Academia Española, inclusión social es el principio que promueve los valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad gocen de las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, educativa, laboral, cultural y social en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad. La definición que a mí me gusta darle a este término es que la inclusión es el acto de buscar que toda persona, sin importar su edad, religión, preferencia sexual, condición física o circunstancia particular que lo haga ser o sentirse diferente, goce de las mismas oportunidades y recursos para poderse desenvolver en el ámbito educativo, laboral, cultural, social, en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad, en un ambiente con la misma dignidad y respeto que se merece. Para empezar a vivir la inclusión, se empieza por practicarla con uno mismo. A veces nos cuesta trabajo aceptarnos y querernos como somos. Hay que ser humildes, reconocer que somos humanos, cometemos errores, tenemos nuestros defectos e incluso podemos ser o sentirnos diferentes y está bien. Es importante reconocer que esto está bien y aceptarnos y querernos a pesar de estas circunstancias. Saber que con el paso del tiempo tus capacidades motrices se irán reduciendo es muy duro. Piensas que es injusto, que no lo mereces, incluso te puedes llegar a preguntar ¿por qué me pasa esto a mí? Pero es importante reconocer que se trata de circunstancias que nosotros no elegimos, que forman parte de nuestra vida y a las que nos tenemos que adaptar, pero que en ningún momento nos restan ningún valor como seres humanos. Recuerdo muy bien mi primer día en preparatoria. El director, en su speech de bienvenida a todos los alumnos, mencionó que yo sería su compañero. En ese entonces mi condición ya era evidente. Y lo único que les pedí a los compañeros es que me trataran igual que a cualquier otro compañero. Ahí me di cuenta de la importancia de transmitir y practicar el valor de la inclusión y la empatía en el resto de la sociedad, que hay que tratarnos a todos con la dignidad y respeto que merecemos y tratarnos finalmente a todos como los seres humanos que somos. Con el paso del tiempo me ha tocado vivir cómo mis capacidades se han ido reduciendo. Empecé jugando fútbol en secundaria. En preparatoria tuve que empezar a apoyarme de los barandales y un bastón para poder seguir caminando. Y en la universidad tuve que adaptarme a vivir en una silla de ruedas. Y esto no ha sido nada fácil ni para mi familia ni para mí.
pero un factor que ha influido en que haya logrado sacar adelante mi vida y superar estos obstáculos ha sido que mi familia siempre ha sido muy perseverante, resiliente y optimista, y he contado con su apoyo en todo momento. Además de que desde que esta condición se dio en mi familia, se empezó a forjar el valor de la inclusión social, ya que nos tocó vivirlo de una manera muy directa. Poco antes de que yo naciera, mis papás crearon un coro en una parroquia muy cerca de nuestra casa. Al poco tiempo, este coro se convirtió en una gran comunidad de familias muy unidas, con las que nos ha tocado vivir innumerables experiencias, viajes y momentos inolvidables. Y un fenómeno que pasó en esta gran familia fue que se empezó a generar empatía e inclusión dentro de esta familia. Por lo que mi zona de confort siempre estuvo muy cercana con la inclusión social. Digamos que me desarrollé en una zona de confort completamente inclusiva. Sin embargo, fuera de esta zona de confort, me he dado cuenta de que no hay ni siquiera una noción de la importancia y falta que hacen la inclusión y la empatía en la sociedad actual. Por ponerles algunos ejemplos, cuando terminé la preparatoria, mi sueño era estudiar ingeniería en audio. Desafortunadamente, aquí en Morelia no se contaba con esa carrera, por lo que tuve que darme a la tarea de buscarla en otras secciones alrededor de todo el país, o incluso en lugares más lejanos. Desafortunadamente, al ver todas estas oportunidades, me di cuenta de que ninguna de las universidades que tenían esa carrera contaban con las facilidades e instalaciones para que un alumno en silla de ruedas pudiera llevar a cabo su vida universitaria, por lo que tuve que abandonar ese sueño y buscar alguna otra alternativa en una universidad que sí contara con las facilidades y accesos. Afortunadamente, una universidad aquí en Morelia me abrió sus puertas y adaptó sus instalaciones para que yo pudiera llevar a cabo mi vida universitaria, y pude terminar satisfactoriamente una licenciatura como ingeniero en sistemas y una maestría en diseño gráfico. Otro ejemplo, este es más simple y me gusta mucho. Cuando empezó la pandemia, en mi familia empezamos a jugar mucho los juegos de mesa, ya que con todo el tiempo que teníamos encerrados, pues era una manera de entretenernos y pasar un buen rato. Adquirimos un nuevo juego de mesa e invitamos a mi papá a jugarlo. Mi papá es daltónico y al empezar a jugar nos dimos cuenta de que no podía diferenciar correctamente las cartas del juego de mesa, por lo que no pudimos jugar con él y tuvimos que quedarnos con las ganas. Me puse a reflexionar y me di cuenta de que se trata de un problema muy simple y que su solución es bastante fácil. Solamente le faltan más conciencia a todas estas personas que crean juegos de mesa, y se trata de un problema de conciencia más que de cualquier otra cosa, por lo que resolverlo solo implica generar un poco más de empatía y ir compartiendo estos valores para que todos nos volvamos conscientes. Como tercer ejemplo, me imagino que todos ustedes han ido al cine en más de una ocasión. De pura casualidad, ¿se han fijado dónde están los lugares para las personas con silla de ruedas? Si es que los hay. Así es, generalmente son los lugares de hasta adelante, donde uno está más incómodo y donde la experiencia se disfruta menos. Como último ejemplo, al terminar la carrera de ingeniero en sistemas de computación, estuve buscando empleo durante varios meses. Y me llevé una gran sorpresa al darme cuenta de que las oportunidades laborales para personas con discapacidad están muy limitadas, sobre todo en nuestro país. Para empezar, cerca del 39% de las personas con discapacidad tenemos algún empleo actual en México. Además, cerca del 5% de personas con discapacidad tenemos la oportunidad
de realizar estudios universitarios satisfactoriamente. Además, hablando un poco de los sueldos, en promedio, la persona con discapacidad recibe un sueldo 33.5 menor que una persona sin discapacidad, lo que nos abre el panorama de darnos cuenta de la gran brecha salarial que existe y la complejidad de este problema de la falta de inclusión. Les aseguro que sin estos ejemplos no se hubieran dado cuenta de la falta que hace esta empatía y esta inclusión en nuestra sociedad. La discapacidad se encuentra a la vuelta de la esquina. Todos estamos expuestos a alguna circunstancia o condición que nos limite de alguna manera, incluso que nos haga ser o sentirnos diferentes. Y en ese momento necesitaremos de la ayuda de los demás, de su empatía, su solidaridad y su inclusión para poder tener los apoyos que nos permitan sacar adelante estas crisis y seguir adelante con nuestras vidas. Incluso existen condiciones invisibles que a simple vista pasan desapercibidas, pero en el fondo esas personas y sus familias se encuentran en una lucha constante por mantener cierta autonomía y sacar sus vidas adelante. Para concluir esta charla, los quiero invitar a abrir los ojos, a reflexionar y darse cuenta dónde puede faltar esta inclusión y esta empatía, a ponerse en los zapatos de quienes se ven perjudicados por la falta de estos valores y empezar a tomar acción. Buscar que sean parte de nosotros y que no permanezcan separados. También les quiero comentar, para empezar a vivir la inclusión, ¿cómo puede uno ser inclusivo con una persona con discapacidad? Primero que nada, hay que saber escucharlos y hacer que nos sintamos integrados. Después de eso, simplemente es tratarnos con normalidad, como tratarían a cualquier otra persona, con el mismo respeto y dignidad que merecemos. Y los quiero invitar a que hagan de estos valores de la inclusión y la empatía un hábito en sus familias y en sus comunidades. Y siempre tenemos algo nuevo que aprender con la inclusión. De hecho, les puedo confesar que yo actualmente no conozco el lenguaje de señas. Y a partir de esta charla me comprometo a empezar a aprenderlos para poner mi granito de arena y hacer que la inclusión y la empatía se vayan difundiendo en nuestra sociedad. Si queremos vivir en un mundo mejor, tenemos que empezar por mejorar nosotros cada día. Muchas gracias.